Bueno, ahí está, ya puse a grabar. Buenas tardes, buenas noches para todas y para todos. Bueno, espero que estén muy bien. La idea de hoy es, bueno, terminar primero con Generación del 80, sobre todo de sistematizar a partir del texto que nos había quedado pendiente de Michel Foucault, a quien decidimos por mayoría electiva no cancelar. Vamos a ver el texto, el capítulo 5 de la historia de la sexualidad de Michel Foucault y cómo relacionarlo con la literatura antimigratoria que estuvimos viendo. Y después, bueno, seguimos con la selección que hicieron ustedes, porque está bueno también un intercambio, ya que es un grupo y una comisión de literatura, que de esta selección que hayan hecho ustedes de las poesías de Alfonsina o de algún otro escrito de Alfonsina Storni, también para no desentonar, yo también elegí algunas. Y si nos queda algo de tiempo, cosa que dudo, pensaría, terminamos con Roberto Art. No, no creo que lleguemos, pero bueno, quizás sí, siempre uno es optimista y quizás lleguemos con Art también. Bueno, primero algunas cuestiones respecto al texto de la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Ustedes saben que pertenece a lo que se suele llamar la última etapa, ¿no? de la obra de Foucault, ¿no? Generalmente la obra de Foucault, a los efectos pedagógicos, se suele dividir en tres momentos, ¿no? El primer momento abarca todas las obras de Foucault de la década del 60. Es una etapa centrada en lo que se denomina se le suele denominar la etapa arqueológica, ¿no? Porque justamente Foucault muestra la manera en que él va a analizar eh, la filosofía, la historia, que sobre todo lo va a hacer a través de lo que él llama el análisis de documentos, ¿no? Documento para Foucault es cualquier vestigio humano que haya quedado a lo largo del tiempo, ¿no? Un documento para Foucault puede ser una pintura, puede ser los restos de un edificio, puede ser una obra literaria. Toda obra, ¿no? Para Foucault nos dice algo respecto de la época en la que surgió. Eh, el trabajo del filósofo, ¿no? Del sociólogo, es escarbar en esa obra para no aceptar esa verdad eh, que, que dice explícitamente esa obra, sino qué quiere decir esa obra respecto de la época en la que surgió. Es decir, en definitivas, qué discursos se están entrelazando ahí en relación con el poder. En este sentido, esta primera etapa, ¿no? La de la década del 60, se le suele denominar solamente la etapa arqueológica, ¿no? En esta idea que hace Foucault de el filósofo como arqueólogo, ¿no? Como aquel que examina en un documento para ver qué nos dice respecto de la época en que este documento surgió, sino también la época del saber, ¿no? Se centra en el concepto de saber, ¿no? Y habíamos llegado, creo, a decir, ¿no? El encuentro pasado, que saber es para Foucault esa serie de enunciados, ¿no? Ese conjunto de enunciados pertenecientes a la filosofía, a la sociología, a la ciencia, etcétera, ¿no? Morales, proposiciones morales, filosóficas, etcétera, que constituyen la verdad de una época, ¿no? En cada época parece tener su saber, ese conjunto de enunciados que son aceptados como la verdad, ¿no? O lo verdadero. Y eso estaba relacionado, ya habíamos llegado a ver también con quién ejercía, o los sectores que ejercen el saber, ¿no? Perdón, los sectores que ejercen el poder, ¿no? Hay una íntima relación entre saber y poder, ¿no? Aquellos que generalmente ejercen el poder se autodenominan como monopolizadores también del saber, ¿sí? Eh, de esta primera etapa, sobre todo, pertenece justamente, ¿no? La arqueología del saber, su tesis doctoral de 1961, la historia de la locura en la época clásica, ¿sí? Eh, Ahí vemos que exactamente, ¿no? Justamente para ver los diferentes enunciados o saberes que circulan en torno a la locura, él toma una pintura, ¿no? La pintura es La nave de los locos del Bosco, e intenta ver qué nos dice esa pintura respecto de los enunciados sobre la locura, ¿no? Así él siempre funciona Foucault, a partir de lo que llamamos el análisis de documentos, ¿no? Y recuerden también que para Foucault, en ese sentido, la locura o el discurso sobre la locura
ha tendido en Occidente a designar a todo aquello que quiere que permanezca fuera del orden del discurso o fuera de la historia, ¿no? La mejor manera de dejar a alguien fuera del orden del discurso o de la historia es decir que esa persona está loca, ¿no? Por supuesto, en ese momento Foucault está pensando en uno de sus grandes maestros, que es Nietzsche, ¿no? Nietzsche sabemos que parte en dos a la filosofía occidental, ¿no? Y que por años fue desacreditado justamente bajo el discurso de que Nietzsche estaba loco, ¿no? El discurso de la locura es la mejor manera de desacreditar a alguien, de dejarlo fuera del orden del discurso, ¿no? El loco suele ser también confundido con el subversivo, ¿no? En los albores del capitalismo, Foucault encuentra una muy fuerte relación entre aquellos que son designados locos, entre la locura y la pobreza, ¿sí? Eh, Esta es la primera etapa, entonces más centrada en el saber y en el análisis de documentos. Hay una segunda etapa en la obra de Foucault, más centrada en lo que él va a denominar las relaciones de poder, ¿no? Recordemos que para Foucault el poder es distinto de la concepción que tiene Marx del poder, ¿no? Para Marx el poder es por un lado vertical, y sabemos quién ejerce el poder, ¿no? Para Marx, el poder lo ejercen aquellos que son los dueños de los medios de producción, ¿no? En el capitalismo son los capitalistas que ejercen poder de forma vertical sobre los obreros, sobre los que no tienen nada que vender salvo su fuerza de trabajo, etcétera, y el Estado también vendría a representar los intereses del capitalismo, ¿no? Por supuesto, todo a muy grandes rasgos. En cambio, en Foucault sabemos que el poder, en cierta forma, es ilocalizable. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un centro único desde donde emana el poder, ¿sí? El poder, en cierta forma, está en todos lados y todos ejercemos poder. El poder no se ejerce en ese sentido tampoco de forma vertical, ¿sí? Sino que todos, ¿no? Los sujetos, el sujeto moderno, está atravesado por relaciones de poder de forma horizontal, vertical, oblicua. Por eso una de las metáforas que utiliza Foucault también para su concepción del poder es esta de las redes, ¿no? Todos estamos sumergidos, en definitiva, en lo que Foucault denomina las redes del poder. Otro de los paradigmas de los que parte Foucault para pensar justamente su noción del poder es que siempre donde hay poder hay resistencia, ¿sí? O sea que nunca se ejerce el poder sobre un sujeto que no ofrece, es absolutamente pasivo. Tomás, sí. Sí, no, que cuando estabas hablando de Marx, esta distinción del poder, por momentos en Foucault parece haber como una similitud con Marx, o a mí me pareció cuando lo leí, cuando empiezas a hablar del cuerpo como un medio de control, como algo que es controlado o vigilado, me hizo acordar mucho a cuando Marx plantea la mercantilización de los seres humanos, como que hay algo ahí entre los dos que plantean al cuerpo como un objeto del sistema capitalista para ser usado, vigilado, controlado. En ese sentido, puede ser que tengan como un pensamiento medio en común. Sí, totalmente de acuerdo, Tomás, y en muchos sentidos, ¿no? A ver, por más que Foucault tiene este gesto de jamás citar a Marx, hay mucho de Marx en la obra de Foucault, ¿no? Eso coincido totalmente, e inclusive, ¿no? En esto que vos señalabas, ¿no? Cuando él señala este sujeto, ¿no? Que la metáfora que utiliza, ¿no? Este es el sujeto el sujeto moderno, ¿no? Vigilado y controlado, y que muchas veces utiliza la metáfora del soldado, ¿no? Controlado hasta sus mínimos gestos y movimientos, inclusive cuando habla del hombre máquina, casi a uno se le aparece justamente, ¿no? La idea de Marx, inclusive sus concepciones sobre el trabajo alienado, ¿no? ¿No? Ese sujeto también controlado, ¿no? Cincelado en cuerpo y corazón, ¿no? Guarda muchísimas similitudes, así es, ¿no? Pero en su concepción del poder generalmente suele distinguirse y es la gran disputa, ¿no? Que siempre suele haber entre Foucault y los marxistas, ¿no? Porque dice Foucault, si todos ejercemos poder, ¿no? Sobre todo cuando él piensa
quienes ejercen poder, piensa en las unidades de estudio, ¿no?, que él toma, ¿no? Recordemos el encuentro pasado habíamos dicho, ¿no? Encuentra estas unidades de estudio que son la escuela, el hospital, la cárcel, ¿no?, la fábrica, ¿no?, donde el sujeto vigilado y controlado, dócil y útil al sistema, empieza a ser preparado en esa docilidad en la escuela para terminar en el mundo del trabajo, en definitiva, el trabajo alienado de la fábrica, ¿no? Bueno, ¿quién ejerce poder en una escuela? En una escuela ejerce poder una maestra, un preceptor, un director. No podríamos pensar que esos son los sujetos que Marx decía que ejercían el poder, ¿no? No, esos sujetos que controlaban el monopolio, en definitiva, de los medios de producción o que concentraban la gran economía, ¿no? En un hospital ejerce poder el dueño del hospital, pero también ejerce poder la enfermera, el médico, ¿no? Entonces hay una concepción de que todos ejercemos poder. Entonces lo que siempre le reclaman, ¿no?, los marxistas a Foucault es, si todos ejercemos poder, si no hay un centro único desde donde se ejerce el poder, eh, ¿cuál es la solución política a todo esto, en definitiva, ¿no? En Marx es claramente la solución política y sabemos dónde está el enemigo, ¿no? En cambio, en Foucault, en definitiva, parecería que de esas redes del poder nos terminan envolviendo el conjunto de lo mental, ¿no?, de los cuerpos, de los corazones, y no hay manera de salir justamente de las redes del poder, ¿no? Ese es la gran disputa generalmente, ¿no?, entre Marx y Foucault, pero coincido con vos completamente que hay mucho, ¿no?, de Marx en Foucault, ¿sí? E inclusive hasta en ciertos modos de expresarse, ¿no? Uno hasta puede encontrar algunas similitudes. De esta segunda etapa es sobre todo, ¿no?, la principal obra, ¿no?, centrada en el poder y sobre todo centrada en los ejercicios del poder, es de 1975, ¿no? Sin dudas es la principal obra de esta segunda etapa, y es Vigilar y Castigar, ¿sí? Bueno, esto lo decíamos sobre todo como una pequeña introducción, ¿no?, para señalar esto de que estaríamos en la última etapa, ¿no?, de la obra de Foucault, la que va desde fines de los años 70, de hecho, el primer volumen de la historia de la sexualidad, ya habíamos dicho, iban a ser 6 volúmenes, en vida Foucault logra publicar 3, un cuarto, como también creo señalaba Tomás la vez pasada, se ha publicado hace un par de años, ¿no?, sin contar con la autorización de Foucault. Y bueno, pertenecen a la última etapa, ¿no?, una etapa en donde Foucault sobre todo se concentra más en la forma en que uno ejerce poder sobre sí mismo, ¿no? Se le suele llamar la etapa de las tecnologías del yo, ¿no?, en donde se iba a centrar en estas cuestiones. La historia de la sexualidad, perdón, la historia de la sexualidad, sí, el volumen primero, comienza Foucault con una especie de afirmación en donde él señala que descree de lo que se suele llamar la hipótesis represiva, ¿sí? ¿Qué es la hipótesis represiva? La hipótesis represiva es una serie de discursos provenientes tanto del psicoanálisis freudiano como del marxismo, que había florecido sobre todo en la década del 60, ¿no?, del siglo XX, y lo que señalaba, a muy grandes rasgos, ¿no?, por supuesto, no nos vamos a detener en esto, es que el capitalismo reprime el sexo y reprime la sexualidad, ¿no? Esa es la hipótesis represiva. ¿Por qué el capitalismo reprimiría el sexo y reprime la sexualidad? Porque no quiere carne que goza, ¿no?, ni el ocio, ni el sexo, sino que lo que quiere es carne productiva, ¿no?, carne que trabaja. Y si uno desvía, en definitiva, ¿no?, las corrientes eróticas o libidinales, o las energías, mejor dicho, al trabajo, perdón, al sexo o al ocio o al placer, le está quitando horas, ¿no?, al mundo de la producción y al mundo del trabajo. Entonces la hipótesis represiva sobre todo postulaba esto de que el capitalismo y los discursos propios del poder capitalista tendían, ¿no?, a reprimir el sexo y tendían a reprimir la sexualidad.
Uno de los mejores exponentes en este sentido es Herbert Marcuse, ¿no? De todas estas teorías, ¿no? Que conjugan, como les decía antes, eh, el psicoanálisis freudiano con el marxismo, eh, en obras tales como Eros y Civilización, ¿no? O en El hombre unidimensional. De todas estas teorías surgen eh, una serie de rebeliones en la década del 60, que comienzan sobre todo en París, ¿no? En 1968, ¿no? Los llamados sucesos del Mayo francés o de la Primavera de París, que justamente qué es lo que postulaban, ¿no? Que revolución, como una iba atada a la otra, ¿no? La revolución social tenía que ir de la mano de la revolución sexual, ¿no? No era posible una sin la otra, porque una era la que hacía posible la otra, ¿no? La represión sexual era la que hacía posible también, en definitiva, la dominación y la represión en el mundo del trabajo capitalista, ¿no? Y por eso los estudiantes, ¿no? De 1968, del Mayo francés, entre los grafitis, que era una de las maneras en las que mejor se expresaron, ¿no? A partir de pintadas en las calles de París, expresaban todas estas ideas, ¿no? Cuanto más ganas tengo de hacer la revolución, más ganas tengo de hacer el amor, ¿no? Abran el cerebro tan a menudo como la bragueta, ¿no? Siempre, en definitiva, revolución social y revolución sexual iban a ir de la mano, ¿no? Estas son las hipótesis que fundadas en lo que se suele llamar la hipótesis represiva. Bueno, Foucault comienza justamente la historia de la sexualidad descreyendo, en cierta forma, ¿no? O alivianando por lo menos las afirmaciones de la hipótesis represiva. Él dice, no es como operan los discursos del poder, ¿no? Los discursos en definitiva, eh, los discursos, ¿no? Del saber, ¿no? Que hacen al poder, que opera el capitalismo. No es silenciando el sexo, ¿sí? Dice, no es a la manera victoriana, ¿no? Reprimiendo el sexo, sino que, dice Foucault, hablando indefinidamente de sexo. No opera por la negatividad, sino que opera por la positividad, ¿sí? Entonces, va a señalar Foucault, durante el siglo XIX, ¿no? El siglo justamente de consolidación, ¿no? Lo que podríamos llamar de la modernidad, ¿no? Y del capitalismo, ¿no? Sabemos que también es el momento en el que surgen las grandes ciudades, surgen todo un conjunto, o proliferan, mejor dicho, un conjunto de enunciados sobre el sexo provenientes desde diferentes lugares, ¿no? Son enunciados morales, son enunciados científicos, son enunciados biológicos, psicoanalíticos, etcétera, ¿no? Empiezan a proliferar discursos sobre el sexo, que terminan conformando una ciencia de lo sexual, ¿no? Lo que Foucault denomina eh, dispositivo también de la sexualidad, ¿no? Todo ese conjunto de enunciados, ¿no? Que pretenden decir la verdad sobre el sexo, ¿sí? Eh, con la historia de la sexualidad, ¿no? Foucault iba a recorrer toda una historia de los diferentes enunciados que surgen sobre el sexo y sobre la sexualidad en Occidente, desde la antigüedad hasta nuestros días, y de cierta forma lo que pretendía hacer era coronar su obra, ¿no? Es decir, en aquello que parece lo más íntimo de los seres humanos, ¿no? En los usos de sus placeres, ¿no? En lo que hace uno en la cama, ahí también aparecía vigilado y controlado, ¿no? Vigilado y controlado por enunciados del saber y la verdad que le decían qué era lo que había que hacer y qué es lo que no era posible, ¿no? En relación al uso justamente de sus placeres. Por primera vez en Occidente, nos señala Foucault, esto es propio del siglo XIX, el sujeto es clasificado además, como es clasificado no en la escuela, ¿no? En la escuela ya habíamos visto, ¿no? Clasificado el bueno del mal alumno, etcétera, ¿no? Y hay un montón de enunciados, ¿no? Que surgen en la escuela que suelen a veces también torcer destinos, ¿no? O marcar destinos. Bueno, en esto también, ¿no? En el uso de sus placeres también aparecía vigilado y controlado, y dice, por primera vez en Occidente, en el siglo XIX, el sujeto es clasificado de acuerdo al uso de sus placeres. Eso no había ocurrido con anterioridad, ¿no? Por eso en el siglo XIX surgen categorías que hoy están en discusión,
pero que han sido claves durante todo el siglo XX y lo siguen siendo realmente, que señalan un sujeto como un sujeto homosexual, bisexual, heterosexual, etcétera, ¿sí? Lo que hace principalmente el siglo XIX es caracterizar a un sexo como la sexualidad normal, saludable, el sexo heterosexual, ¿sí? Y condena al resto de las sexualidades, lo que hoy llamaríamos sexualidades diversas, al campo, ¿no?, de las perversiones, ¿no? Relega todo esto al campo de las perversiones. Así, dice, se va conformando eh, un dispositivo de sexualidad, una ciencia sexual, un saber sobre la sexualidad. Entonces, hasta en lo más íntimo del ser humano, ahí también aparecía vigilado y controlado. Por eso decimos que en cierta forma, en esta historia de la sexualidad, Foucault coronaba, ¿no?, toda esa obra donde justamente quería mostrar cómo se había construido el sujeto moderno, cómo aparecía vigilado y controlado, eh, y cómo eso tenía sus consecuencias en prácticas de vida, ¿no?, en sus maneras de amar, pensar, sentir y vivir, ¿sí? Lo que quiere ser justamente Foucault a partir de toda esa obra es de construir al sujeto moderno, ¿no? El sujeto moderno, dice, en general, solemos parecernos los unos a los otros, ¿no? Suele ser bastante uniforme, suele ser dócil, suele ser obediente a, eh, a lo que requiere el mundo productivo y el mundo capitalista. Inclusive la producción, ¿no?, se ha transformado casi en un lema y en un lema de éxito. Y bueno, Foucault pretende deconstruir, ¿no?, todas estas ideas, estas verdades en las cuales se fundó justamente la construcción del sujeto moderno. En el capítulo 5 que ustedes tienen de la historia de la sexualidad, él justamente va a señalar, y ahí lo vamos a enlazar con con las hipótesis, perdón, con la hipótesis que nosotros proponemos desde este práctico. La hipótesis que nosotros proponemos de este práctico principalmente es que eh, dentro de todos esos discursos que empiezan a proliferar sobre el sexo y sobre la sexualidad, que determinan el sexo normal, el sexo saludable, del que no lo es, el sexo perverso, el literario también va a ser uno de esos discursos, ¿sí? Ya lo habíamos visto en varios sentidos, ¿no? En Amalia habíamos visto casi el discurso de la sexualidad que debe ser, la sexualidad entre dos personas, un hombre, perdón, no dos personas, un varón y una mujer, explícitamente, de raza blanca, ¿no? Y que aparecían como el prototipo de la pareja ideal, ¿no? Y eso tenía casi una función pedagógica. Era una novela de educación política, pero era también una novela de educación sexual, ¿sí? Cuál era la sexualidad que debía ser y cuál era la sexualidad que iba, en definitiva, a procrear los habitantes que precisaba la nación, ¿no? Y los seres que precisaba la nación. Eso es ya aparece entonces este dispositivo de la sexualidad en juego en el nacimiento oficial, ¿no?, de la literatura argentina, ¿sí? Así como en El Matadero, en cierta forma, aparecería ligado justamente a los federales el sexo que no debía ser, ¿no? El sexo anormal, perverso, ¿no? Los federales que querían violar al unitario, ¿no?, que además practicarían esa otra forma de sexualidad ligada a la perversión. Y por otro lado, en todas las novelas antimigratorias que estuvimos viendo, también son novelas pedagógicas en relación con la sexualidad, ¿sí? Es decir, ya habíamos visto que entre las características que se le asocian a los inmigrantes, se le asocian ciertas características que tienen que ver con lo que en ese momento era considerado perversión sexual. Eso puede ser eh, el tipo ideal de la perversión sexual en la mujer es la prostitución, ¿no? Y la figura de la prostituta o la figura de la mujer infiel, ¿no?, que lo habíamos visto también en una de las novelas. En el caso del varón, el prototipo de la perversión sexual, ¿no?, del sexo improductivo, ¿no?, el sexo que no produce en definitiva descendencia también,
era la el del homosexual, ¿no? Eran como las dos figuras también, y bueno, esto aparecía en ese dispositivo, en definitiva, la sexualidad que señalaría Foucault. Nosotros le incluimos algo que Foucault no desarrolló tanto en su obra, ¿no? También en la literatura aparecen discursos de saber sobre la sexualidad, ¿no? Y el saber sobre lo que el sexo saludable respecto del que no lo es. En el texto que ustedes tienen, Foucault avanza sobre varias cuestiones, ¿no? Primero, dice que ese discurso de la sexualidad, o de la sexualidad sana, saludable, apareció ligada a una clase o a un sector social en particular, que es la burguesía, ¿no? Él dice justamente, afirma en ese capítulo 5, que el sexo fue a la burguesía lo que la sangre fue a la nobleza. Es decir, su manera de distinguirse del resto de las clases sociales y mostrar por eso también por qué debía dominar al resto de las clases sociales. Es decir, sabemos que durante la época inmediatamente anterior a la modernidad, al capitalismo, durante la Edad Media, los sectores nobles, que son los que ejercen el poder, se dice que ejercen el poder porque son descendientes de Dios, porque tienen una sangre especial, una sangre en particular, y eso es lo que los discursos del saber que harían que ese sector noble fuera el único o tuviera el monopolio del ejercicio del poder político. Bueno, ¿cómo hace la burguesía para distinguirse como cuerpo? ¿Sí? Lo hace de esta manera, mostrando que esa burguesía tiene una sexualidad controlada, una sexualidad medida, una sexualidad sana, una sexualidad saludable, mientras que el resto de las clases sociales, ¿sí? Sobre todo está pensando en los sectores populares, ¿no? En el proletariado y el lumpenproletariado, tiene lo que en ese momento se llamaría la perversión sexual. Pero como siempre, ¿no? Eso no es que sirve solamente para pensar el siglo XIX, sino también sirve para pensar, como siempre, la historia, sirve para pensar la actualidad. Es decir, eh, actualmente también, ¿no? Los sectores burgueses, entre las distinciones, ¿no? Respecto del sector, de los sectores populares, entre las distinciones que esgrimen, una tiene que ver con esta, ¿no? Con el ejercicio que hacen del sexo y de la sexualidad. Es decir, ¿no? Se suele decir, ¿no? Los sectores burgueses tienen una natalidad controlada, una sexualidad controlada, tienen una cierta cantidad de hijos que estaría en función de lo que pueden mantener y de que lo que pueden posteriormente heredar, mientras que los sectores populares, ¿qué es lo que se suele adjudicar? ¿No? Se suele adjudicar que tienen una sexualidad desmesurada, una sexualidad descontrolada, que tienen hijos como conejos, que no tienen televisión, ¿no? Entre tantas estupideces que se dicen, o que después desde que sale el decreto de la asignación universal por hijo, ¿no? Que las mujeres se embarazan justamente para cobrar la asignación universal por hijo, ¿no? Digamos, es decir, que este discurso de la sexualidad no es solamente ese discurso justamente del siglo XIX, sino que también sirve para pensar cómo se piensa en la actualidad, ¿no? Digamos, al otro, al que no es considerado, ¿no? Eh, el propio dentro del sector social, de élite, etcétera, también se le adjudica una sexualidad diferente que aparece en desvalor, ¿no? Aparece desvalorizada frente a la sexualidad controlada, saludable, etcétera, ¿no? En cambio, los pobres siempre aparecen ligados a esto, a la transmisión de enfermedades, etcétera, ¿no? En ese momento, en ese siglo XIX, y lo habíamos llegado a ver, por eso no parece casual que una de las obsesiones de Cambaceres era esto de que no se produjera mixtura sexual entre los sectores ligados al comercio agroexportador y los sectores inmigrantes, ¿no? Porque eso lo que traía, y eso aparece también bien claramente en el prólogo que tantas veces dijimos de Inocentes o Culpables, de Antonio Argerich,
trae justamente degeneración, ¿sí? Es decir, que la idea de la eugenesia está muy presente también en todos esos discursos, ¿no? Entonces, la gran obsesión de Cambaceres, la gran obsesión de esto es que no se produzca mixtura sexual entre esas clases sociales ligadas al comercio agroexportador y estos sectores inmigrantes advenedizos, siempre ligados a la prostitución, ligados a las enfermedades tales como la sífilis en ese momento, o que van a producir, ¿no? Hijos cada vez más degenerados, una raza cada vez más inferior, ¿no? Por eso todavía es todo momento, esto está atravesado también eh, por, por este discurso que ya habíamos visto también la vez pasada eh, de la genealogía del racismo, ¿no? Es un discurso que siempre también muy ligado al racismo. Así, bueno, en ese sentido habíamos pensado esto. Otra de las ideas que Foucault focaliza en ese capítulo 5 tiene que ver, bueno, él recordemos que, bueno, que cuando él habla del mundo moderno, hace una distinción con el mundo de la Edad Media, ¿no? El poder monárquico, ¿no? Versus, ¿no? Este poder moderno. Al poder monárquico habíamos visto ya el encuentro pasado, lo caracterizaba como poder de vida y muerte, ¿no? El rey puede disponer de la vida de sus súbditos, perdón, puede dejarlos vivir o hacerlos morir. En cambio, el poder moderno, en lo que parece centrar su interés, es en la vida, ¿no? Es ahí donde ejerce el poder, en controlar y administrar los tiempos y la vida, ¿no? Y en ese sentido hay una breve también referencia a la sociología. No parece casual que un sociólogo conservador como Durkheim, ¿no? El primer gran estudio lo dedique al suicidio, ¿no? Porque justamente el suicidio parecía ser el espacio en donde ese sujeto escapaba a las redes del poder, ¿no? Porque justamente ya el poder no podía ejercer, el poder se ejerce sobre la vida, ¿no? Sobre los tiempos y sobre la vida, ¿no? En este concepto de biopoder, de poder sobre la vida, Foucault eh, encuentra, o lo desdobla, mejor dicho, en dos aspectos. Un aspecto ligado a el sujeto individual, ¿no? Al sujeto como blanco del poder, el sujeto como blanco del poder en escuelas, hospitales, cárceles y fábricas, ¿sí? Y el segundo, este lo va a llamar anatomopolítica, ¿no? Y el segundo aspecto del biopoder lo va a llamar biopolítica. Esto es decir, lo va a llamar el poder sobre las poblaciones, ¿no? El control sobre las poblaciones. Un control sobre las poblaciones que se materializa, por ejemplo, en los censos, en campañas sanitarias, en diversas estrategias políticas que lo que intentan siempre eh, controlar es, bueno, con cuánta población contamos, con cuántos medios de producción, cuánta gente de esa población es la económicamente activa, etc. Es decir, hay un control sobre el sujeto, un control individual y un control sobre la especie o un control sobre las poblaciones, que es el de la biopolítica. Para Foucault, justamente lo que hace el discurso de la sexualidad es articular ambos conceptos, la anatomopolítica y la biopolítica, porque justamente el discurso sobre la sexualidad apunta al control, a la intimidad del sujeto, al cual se clasifica desde el vamos, se le dice lo que puede hacer o no puede hacer en la cama, eh, se le dice todo un conjunto, ¿no? De comportamientos que harían o no a su sexualidad sana, saludable, etc. Eh, y después también la sexualidad implica también ese control, ¿no? Que muchas veces se realiza, inclusive, ¿no? En diferentes campañas, ¿no? Sobre las poblaciones, ¿no? Cuántas campañas contra el embarazo adolescente, ¿no? O contra
el embarazo, ¿no? En los sectores populares, ¿no? Que ya, aparte, desde un vamos, la manera en que está planteado el problema está mal planteado, ¿no? En definitiva, no es un tema del embarazo, sino en definitiva maternidades y paternidades adolescentes, ¿no? Porque si no parecería que la mujer se embaraza por medio del Espíritu Santo, ¿no? Pero ya vieron desde esa manera si hay una mirada culpabilizadora, ¿no? Cuando inclusive el Estado promueve ciertas políticas. Pero lo que hace el discurso de la sexualidad es justamente articular, ¿no? La anatomopolítica con la biopolítica. Una pequeña digresión y ya les dejo las palabras a ustedes. Cuando yo digo, ¿no? Esto de, mejor no lo digo yo, cuando dice Foucault, esto de en el siglo XIX, el sujeto comienza a ser clasificado de acuerdo al uso de sus placeres y surge en la categoría, ¿no? Heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera, ¿no? No quiere decir que antes no existiera lo que hoy llamaríamos esas prácticas sexuales, pero antes no era clasificado el sujeto de acuerdo a las prácticas sexuales. ¿Esto qué quiere decir? A ver, por ejemplo, en la Edad Media lo que existía era como represión casi el pecado de la sodomía. Ahora bien, la sodomía era eh, un término, ¿no? Un pecado que englobaba cualquier práctica sexual que no tuviera como fin último la reproducción. Es decir, no solamente la sodomía o el sodomita era varón con varón, sino también la zoofilia, también varón con mujer por el hecho de solamente tener placer y no tener como fin la reproducción. Es decir, todo lo que tuviera como fin el placer era caracterizado como sodomía. Pero la sodomía no era adjudicado a un sujeto, ¿sí? Por per se, ¿no? Sino que cualquiera podía, en definitiva, caer en el pecado de la sodomía. Acá lo que se hace es clasificar a un sujeto, decir, tiene esta identidad, es heterosexual, homosexual, etcétera, e inclusive, desde diferentes saberes, se le adjudican casi como una infancia, no se hace un personaje de todo eso, ¿no? Se le suele decir, ¿no? El personaje homosexual es porque de chico tuvo una identificación con la madre, ¿no? Y el varón, ¿no? Y no con el padre, etcétera, etcétera. Se hace todo un personaje y se clasifica al sujeto individualmente de acuerdo al uso de sus placeres. Por eso decimos que es algo completamente nuevo y novedoso en la historia de la humanidad que se clasifica a alguien por lo que hace en su intimidad. Así que bueno, esto es, bueno, a grandes rasgos, estas cuestiones que habíamos pensado respecto del capítulo 5 y cómo lo enlazábamos con lo que habíamos visto hasta ahora en la materia, ¿no? Con esto de literatura. Les dejo la palabra a ustedes. Acá, Valeria, ¿querés decirlo o lo leo? Vale. Bueno, lo digo. Nada, esto de que el texto de Cambaceres hablaba en un momento de Genaro cuando era bastante chico, se juntaba con su pandilla o con otros chicos, que no sé si también eran inmigrantes, que se juntaban y jugaban a ser mamás o mujeres, y eso lo describía como algo súper perverso, una perversión sexual. Eso nada más. Sí, no, está buenísimo. No, en dos sentidos está bueno, ¿no? En esto de que aparece ahí, ¿no? Ya ligado desde inclusive creo que lo dice así Cambase, ¿no? Desde lo más pequeño, ¿no? Ya estaba, ¿no? Atravesado por el vicio, pero aparece eso ligado a prácticas que llamaríamos, ¿no? De homosexualidad, ¿no? Aparece este Genaro ligado a la homosexualidad, pero además estaba justamente imitando, no casualmente, la sexualidad de los padres, que también es una sexualidad que aparece caracterizada como perversa, ¿no? Está bueno esto que señala Valentina. Y eso lo asocié un poco cuando Foucault describía esto de como una sexualidad prematura, puede ser, como eso era una preocupación porque los chicos no deberían estar sexualizados o algo así. Así es, ¿no? A ver, se ha construido, ¿no? Que por supuesto es una construcción que no tiene asidero, ¿no? La idea, ¿no? Y por largos años, ¿no? Se ha hecho la idea de que si algo distinguía a la niña es justamente
es estar exenta, ¿no? de sexualización, ¿no? Y donde cualquier tipo de sexualización, inclusive, ¿no? La masturbación era penada, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y caracterizada como una perversión y hasta medicalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Por largos años, si por algo se caracterizaba, ¿no? La infancia es por una especie de inocencia, ¿no? De una esencia sexual, ¿no? Donde justamente lo que no debía acceder a los conocimientos, ¿no? Tanto de la sexualidad como del mundo de la violencia, ¿no? Eran casi los dos ejes en torno a los cuales se pensaba, ¿no? La infancia, ¿no? Ejes, además, también muy del siglo XIX, ¿no? No con anterioridad, ¿no? Pensemos en las responsabilidades, ¿no? Y todas ciertas cuestiones que se le daba a los niños y a los adolescentes, ¿no? Durante la Edad Media, etc. No solamente en los sectores populares como en los sectores más nobles, ¿no? No es una construcción justamente de la infancia también, ¿no? Bien del siglo XIX. Así que muy bueno lo que señalaba. Yo te quería preguntar, Adrián, sobre qué es más sobre el texto de la genealogía del racismo, aunque habla de lo mismo, hablan cosas, retoma básicamente lo mismo Foucault en los dos textos. Hay algo que no entendí bien, por ahí es medio como puntualicé en algo, pero no terminé de entender cuando él da el ejemplo de la muerte de Franco. Mm. ¿Viste cuando habla de eso? Sí, decime un poco más que no me acuerdo exactamente lo que decía, pero puedo pensarlo. Sí, como que él dice que es interesante y que dice que es como que el ejemplo de la muerte de Franco simboliza eh, esto, exactamente esto entre el sistema de poder de la soberanía y la regulación de la vida. Porque dice que en el momento en que está como por morir, como hace vivir al individuo. No entiendo a lo que se refiere. Como que diciendo que los individuos, cuando deberían estar muertos biológicamente, los hace vivir. Como que los hace vivir a los individuos cuando deberían estar muertos. Entonces Sí, no termino de entender a qué se refiere con eso. claro, no recuerdo exactamente lo que afirma en ese texto, que bueno, es un texto, lo habrán visto, ¿no? Más allá que la otra vez solamente vimos las definiciones de racismo, es un texto muy denso, ¿no? Pero que bueno, que tiene también estas cuestiones que señalaba Tomás. Lo que más me acuerdo, sobre todo cuando refiere a la muerte de Franco, es algo que también aparece, a ver, pensemos en las políticas del nazismo, ¿no? Las políticas del nazismo, dice, son la máxima expresión, en definitiva, ¿no? De lo biológico, lo eugenésico, ¿no? También con lo de la sexualidad, ¿no? No solamente porque los judíos constituyen una raza inferior, ¿no? Y que se reproduce constantemente, sino porque hay una política justamente destinada a esa considerada raza inferior, a esa raza, los judíos, y por otro lado hay una política centrada también, por largos tiempos olvidada, en lo que se denomina el perverso sexual, ¿no? Hay una política sistemática, ¿no? En los campos de concentración de represión a los homosexuales, ¿no? De que aparece tristemente simbolizada, ¿no? En los judíos que debían portar en los campos de concentración, ¿no? La estrella de David, y los homosexuales que debían portar en el campo de concentración, ¿no? El triángulo rosa, ¿no? Aparecen bien claro, ¿no? El nazismo, esta expresión de todo, ¿no? De lo genésico, ¿no? Del racismo y también ligado al mundo de la sexualidad. Eh, para Foucault esto es lo propio del Occidente, ¿no? Digamos, el nazismo queda claro y lo pone completamente manifiesto y completamente visible. Pero dice, cuestiones similares son las maneras en las que, en definitiva, apela siempre el poder moderno para ejercer el viejo poder de vida y de muerte. Dice, lo encuentra en el nazismo, lo encuentra en el estalinismo, las dos grandes utopías, del siglo XX, pero es algo que se ejerce siempre, ¿sí? Digamos, los, eh, no solamente, ¿no?, en la pena de muerte, sino también en condenar a poblaciones enteras
al hambre, a la miseria, a la muerte, por considerarlas que también que son inferiores, que no tienen el mismo estatus de humanidad que uno mismo, ¿no? Por eso el racismo, ¿no? Y la sexualidad están en el centro y en el corazón, ¿no? del ejercicio del poder. Respecto a lo que señalaba Tomás, lo que más me acuerdo es esto de, sobre todo, cómo en Franco aparecían casi reflejadas, y eso creo que justamente lo encontraba a partir del pasaje las dos formas de ejercicio del poder, ¿no? El ejercicio del poder soberano, ¿no? Franco ejerce casi como un dictador, ¿no? Y como un soberano, ¿no? Y dispone, ¿no? De la vida y la muerte, ¿no? De sus opositores políticos, ¿no? Desde que triunfa en la guerra civil en 1939, ¿no? Hasta su muerte, ¿no? Hasta 1975, ¿sí? Aparecen justamente conjugados las dos formas de ejercicio del poder. El poder soberano con el poder moderno de vida y muerte. O sea, va a ejercer un poder soberano basándose en criterios modernos. No me acuerdo exactamente lo que vos señalás, ¿no? Y a lo que refiere Foucault. No, está bien, si igual lo explicaste antes con lo que dijiste. Creo que va por ahí, en ese sentido en que como que deberían como se les hace creer que deberían estar muertos por tal o tal causa y como que se los deja vivir. eh, es como un ejemplo que da. Eh, Así con eso. Después también me llama mucho la atención como al final le da el socialismo fuerte. Le Le da pega fuerte, fuerte al sí, sí, es socialismo. cierto. Le pega Piensen una que, bueno, buena. no, realmente después se supo mucho más, ¿no? Respecto de los campos de concentración, ¿no? Que fueron terribles también durante el estalinismo, pero en ese momento fue una disrupción muy, sí, sí, todavía sigue sonando fuerte, ¿no? Pero bueno, justamente lo que quiere mostrar es como las dos grandes utopías, ¿no? Que son de la modernidad, ¿no? De tanto el capitalismo, ¿no? Como el Le pega para socialismo. todos lados, Foucault. ¿Cómo? Digamos. Dispara para todos lados. Le pega al capitalismo y de pronto también le pega al socialismo con toda. Porque los dos les parecen hijos de la modernidad, ¿no? Los dos les parecen justamente hijos de las políticas modernas, ¿no? En definitiva, y dice, y no casualmente los dos terminaron en campos de concentración, ¿no? Porque casi esto está en el núcleo, ¿no? En el eje, en el corazón, ¿no? De la política moderna. Creo que lo que dice, hola, creo que lo Hola, que dice Alejandro, ¿cómo andás? Tomás, todo bien. Lo que dice Tomás con respecto a esto de lo de Franco se ve un poco en el libro El Calibán y la Bruja, digo, a lo que dice Foucault sobre esto, ¿no? Por ejemplo, de cómo antes, en el antiguo régimen, de lo que era la medicina, o sea, la responsabilidad de seguir viviendo muchos años recaía un poco en las mismas personas, ¿no? Como Federici menciona que las mujeres son las que tenían las que se ocupaban de la medicina y cómo después cuando cae el antiguo régimen y empieza a surgir la razón de Estado a través de las prácticas de los médicos que se empiezan a meter dentro de las familias, es el Estado el que en algún punto es el que te hace vivir o te deja morir. Me parece que en ese libro queda como un poquito más explícito, o por lo menos es un buen ejemplo, me parece. Ujú. Sí, sí, De sí, una, sí. completamente, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Teresa, ¿cómo Eh, estás? ¿Te tenés, muy hoy bien, muy estaba... bien. Bien, bien. Sí, estaba yendo y viniendo. Se me había ido toda la imagen en un momento. No, no te Bueno, estaba diciendo eso, ¿no? Que ah, siempre hablas antes, ¿no? No estoy acá sí, vigilando y controlando como... no, estaba escuchando, es muy interesante todo. ¿Sabés qué me parece importantísima la definición que él hace sobre el racismo cuando habla de fragmentación, ¿no? ¿Qué pretende un sistema que se basa en el racismo? Fragmentar a la sociedad, de manera que mi vida o la vida de un grupo depende de la muerte del otro grupo. Está clarísima este deslinde, ¿no? De la raza superior, digamos,
y y una raza que es inservible, que es inferior. Acá me pareció muy interesante. Con respecto a lo que decía Tomás sobre Franco, vos sabés que me pasó lo mismo, porque no logré, yo no sé si hay un problema de, no sé, de la manera como él lo resuelve, el ejemplo, o de traducción. Pero, ¿sabés con qué lo asocié también? Pero tal vez sea idea mía. Con esta prolongación de la vida que se hace a partir de las terapias en las que el tipo no muere cuando tiene que morir, sino 10 días después, ¿no? Yo no sé si también un poco hace referencia a eso, pero me pasó lo mismo que a Tomás, en cuanto a que no entendí el párrafo directamente. Bueno, esas dos cosas. No, está buenísimo todo lo que decís. Por un lado, sí, la verdad que a mí me parece muy, por eso siempre la retomo, ¿no? Esto de la definición que hace de racismo, cómo sirve para pensar también el mundo actual, ¿no? Digamos, el racismo es eso, en definitiva. No solamente es esto que vos decías, ¿no? Esta fragmentación, esta cesura entre mi vida y la vida del otro, ¿no? En donde la vida del otro es inferior, vale menos, ¿no? Y es inferior y necesariamente por los saberes propios de la modernidad tiene que ser basado en la ciencia esa inferioridad, ¿no? Siempre es biológicamente inferior, ¿no? Es esto de los villeros son naturalmente así, ¿no? Por más que uno los quiera cambiar, siempre van a ser así, ¿no? Digamos, y esto que vos señalabas también, ¿no? Tan claramente a propósito de Foucault, ¿no? Esta ecuación terrible, ¿no? Que forma parte, ¿no? del sentido casi común, ¿no? de la modernidad y que se pretende basar también en fundamentos científicos, ¿no? Cuanto más de los otros mueran, mejor voy a vivir yo, ¿no? Mejor va a vivir esa raza privilegiada, superior, ¿no? Establece esa ecuación terrible, ¿no? Y terrible y perversa, ¿no? Porque, como también señalábamos la vez pasada, se hace en nombre de la vida, ¿no? Se mata a poblaciones enteras, ¿no? En nombre de la vida, ¿no? Lo dice, creo que así explícitamente. Dice, cuanto más de los otros mueran, mejor voy a vivir yo, más voy a proliferar, más sana va a ser mi vida, etcétera, ¿no? Pero eso, nuevamente, la máxima expresión es el nazismo, pero no quiere decir que no forme parte, ¿no? De lo que llamamos los sueños de exterminio, ¿no? O los discursos en Argentina, ¿no? Si no hubiera piqueteros, ¿no? Si no hubiera villeros, ¿no? Si estallara una bomba en la Villa Miseria, ¿no? Si todos esos que no quieren trabajar desaparecieran, qué bien se vivirían el resto de las personas, ¿no? Ha tenido una efectividad realmente perversa y tremenda, ¿no? La verdad que ha sido siniestra, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, la verdad que lo de Franco retomo también lo que vos señalás, o sea, lo importante también, ¿no? De los textos es poder también pensar estas cuestiones, ¿no? Es poder pensar estas cuestiones que también, ¿no? Hacen a qué es lo que se considera vida, ¿no? Y qué es lo que se considera muerte, ¿no? También, ¿no? Porque justamente, ¿no? Cuando Foucault habla, ¿no? De la muerte del otro, ¿no? De la muerte de ese que es considerado inferior, también se está refiriendo, en definitiva, a esas personas condenadas a una especie de vida animal o desprovistos, ¿no? de las cuestiones mínimas para lo que llamaríamos la vida digna, ¿no? Condenados, ¿no? A la pobreza, ¿no? A una vida animalizada, porque son caracterizados como animales, ¿no? Pues, por lo menos no tienen el mismo estatus de humanidad que nosotros, ¿no? Sí, todo lo que pueda servir para pensar esas reflexiones está buenísimo. Cristian, perdóname que te interrumpí. No, solamente decir que, bueno, que con esto de contraponer la vida y la muerte, de alguna manera, no solamente el hecho de, bueno, la sobrevivencia a partir de la muerte del otro, sino la peligrosidad del otro relacionada con un fin determinado que es la muerte. Eso me parece como... Y en el medio, de alguna manera, qué sé yo, si uno lo ve hoy en día, el Estado como el elemento que penetra a través de un discurso que genera esa polaridad y de alguna manera el Estado cumpliendo esa función de
o pacificación o de alguna manera de solución de esa problemática. Y eso, en otra materia que vi me pareció muy interesante, un cuadro que vimos sobre la fiebre amarilla en la Argentina. A donde es lo que está entrando de alguna manera en esa representación, en esa representación artística, es de alguna manera el Estado o la civilización que entra a la oscuridad de la plebe. De alguna manera, cuando uno analiza la obra, entra a ver todos esos elementos, esos tópicos, que de alguna manera reflejan un discurso que es bien claro, y que justifica de alguna manera ese poder sobre la vida, ¿no? Me parece ahí eso como muy interesante. Sí, Cristian estaba retomando justamente el cuadro que se llama La fiebre amarilla de Blanes, donde aparecen muchísimas cuestiones interesantísimas, ¿no? Por un lado, lo que, bueno, fíjense después en internet, ¿no? Lo que muestra, a mí me encantaría, pero yo sé que si meto un dedo en la máquina y quiero compartir, desaparezco yo. Pero no, quiero decir que voy a terminar yéndome del Zoom. Pero bueno, fíjense, en ese cuadro justamente lo que se ve es una pareja, ¿no? Infectada, evidentemente, muerta, una pareja de inmigrantes, muerto, ¿no? Infectada por la fiebre amarilla. Un niño que por haber nacido, se supone, ¿no? Por haber nacido en Argentina, tiene una posibilidad de redención, pero justamente porque es argentino, ¿no? Pero ¿quién tiene que mediar en el medio? No solamente el Estado, sino también el saber médico, ¿no? Vienen la medicina, justamente, esos que ejercen lo que podríamos llamar el discurso del saber, ¿no? El discurso de la verdad en las sociedades modernas. Así que, en ese sentido, ¿no? Esa pintura de Blanes es muy significativa, ¿no? Y se puede realizar un análisis Foucaultiano, ¿no? de esa pintura, ¿no? Justamente ver qué nos quiere decir esa pintura respecto de la época en la que surgió, ¿no? Y sobre todo también teniendo en cuenta que, como todas las pestes, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? La fiebre amarilla fue adjudicada a ciertos sectores en particular, ¿no? Fue adjudicada, ¿no? a los sectores populares, fue adjudicada también a los paraguayos, ¿no? O a los brasileños, tras la siniestra también, todos lo sabemos, ¿no? Guerra de la Triple Alianza, ¿no? Contra Paraguay, ¿no? Siempre viene del extranjero o está ligado justamente a estos sectores populares, ¿no? Pobres o desfavorecidos. ¿Y cuántas connotaciones solamente a partir de una pintura, ¿no? Y lo que se puede salvar es ese niño porque nació en territorio argentino, ¿no? Acá Mariano compartió la pintura. Lo que yo no entiendo es cuál es el objetivo del racismo, que es el obra matando al otro, se usa para construir, fortalecer un espíritu nacional, nace por la necesidad de culpar a alguien de los males, todo eso junto. A ver, yo creo que, particularmente, ¿no? A ver, el poder no ha renunciado, en definitiva, a algo que ha ejercido de manera sistemática, ¿no? Desde los principios de la humanidad, que no ha renunciado al derecho de vida y de muerte. Bueno, la manera ahora justamente de ejercer ese derecho de vida y de muerte es apelando al discurso del racismo, ¿no? Y aparte de partir de ese discurso del racismo, justamente, también se logra hacer esto que bien ejemplificaba Teresa, ¿no? Una cesura y una separación entre un otro y un nosotros. Digamos, la humanidad no es para todos, ¿no? Y no todos tenemos el mismo estatus de humanidad, ¿no? Es en definitiva lo que afirma, ¿no? la hipótesis del racismo, ¿sí? Es el ejercicio del poder y ha sido central, ¿no? Para poder pensar el poder económico, político, ¿no? Y social del mundo moderno, ¿no? Y para poder pensar también la dominación en el mundo moderno, ¿no? Esa forma de pensar la otredad también, ¿no? De pensar el otro. Sí, Foucault también dice que es como una guerra, no sé si tanto una guerra, pero como para que prevalezca la raza pura,
como que se elimine toda la raza que es inferior y prevalezca la pureza de la raza por sobre la que es biológicamente inferior. De eso más que nada. Como también cuando habla de la bomba atómica, que es otro ejemplo que tampoco terminé de entender bien, porque habla así como de una paradoja de la bomba atómica, como cómo puede ser que en un mundo, en este mundo que justamente hace vivir y quiere el control de la vida, cómo es posible que exista una bomba atómica que puede matar a una población entera. Entonces él habla ahí como de una paradoja, creo, entre la muerte, que esto que permite la muerte, pero a la vez es como que está avalado porque es justamente para eliminar a esa raza que es inferior, que tiene que ser eliminada eh, para que prevalezca la pureza. Sí. No, y aparte justamente, ¿no? A ver, la bomba atómica, siempre el discurso que ha prevalecido es el mismo discurso siniestro, ¿no? Es decir, se tiró esa bomba ahí para terminar con la guerra y en definitiva debieron morir todas esas personas para que no muriera más gente, ¿no? Ese es el discurso siniestro, uno de los más siniestros, ¿no? Y que se ha popularizado, ¿no? Respecto de la bomba atómica, ¿no? Digamos, fue la manera también de defender la vida, ¿no? Fue necesario matar a toda esa gente para que no muriera más gente de la que murió en ese momento, ¿no? En Hiroshima. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Ya con esto cerraríamos generación del 80. ¿Alguna cuestión sobre todo lo que estuvimos viendo de generación del 80? ¿Quedaron claros los conceptos? ¿O algo más que quieran intervenir sobre cualquier texto que estuvimos viendo, sobre Foucault, sobre los textos de La Sangre, o Inocentes o Culpables, o La Bolsa? Hola, ¿se me escucha? Hola, Alejo, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Capaz no algo puntual de los textos, pero sí de lo que venimos hablando y muy en línea con la última pregunta que hizo ahí Camila en el chat. El otro día escuchaba un podcast, nada, que estaban reflexionando y hablando un poco de esto, que decían como hablaban de cómo el grupo Arcor le financiaba la campaña a Macri, era como partidario del PRO, cuando es en realidad contra sus intereses, porque nunca le fue mejor que durante los años de kirchnerismo, incluso ahora que tiene las ganancias con no sé cuántos 1000% en este gobierno, que aparecía más esta cuestión de financiar a Macri o con qué grupo político te identificás como algo racial, de justamente la otredad. Yo no me identifico con la barbarie o la negrada peronista, yo soy parte de este sector social, y que no es necesariamente algo, como decían acá en las preguntas, de objetivo o que ni siquiera tenga que ver con sus intereses. Pues objetivamente no le convenía a Arcor que gane Macri con él. Había algo de separarse del otro, de yo no soy esto, de la identificación más Sí. racional, si quieres, o menos calculada, utilitarista, no, de los sentimientos, de lo racial. Sí, a ver, claramente, estos discursos, ¿no? Que nosotros estamos denominando como racistas, para otros sectores, ¿no? E inclusive uno mismo debe incurrir también, ¿no? Nos hemos subjetivado lamentablemente en saberes y verdades modernas, ¿no? Constituyen eso, ¿no? Constituyen un saber y una verdad, ¿no? No es que esto que a nosotros nos parecería chiste, ¿no? El otro es inferior, el otro constituye la raza inferior, es la negrada, es menos que yo, etcétera. Ha tenido ese efecto. Fíjense que el fundamento que está es un fundamento basado en uno de los saberes más paradigmáticos del mundo moderno y además de los que más han
tenido efectividad, ¿no? Que es el de la biología, ¿no? El otro es inferior biológicamente, ¿no? El otro nació así, ¿no? Digamos, hay una creencia muy fuerte en esas verdades, ¿no? En ese saber y en esa verdad de que el otro es inferior por color de piel, porque es negro, por donde vive, que su pobreza es fruto de no cuestiones sociales, sino cuestiones también ligadas a la biología, a la naturaleza, etc. Hay una concepción muy fuerte en todo esto. No es, bueno, basta ponerse a hablar, ¿no? Muchas veces con alguna persona que tiene estas ideas, cree, y no hay que irse, a veces son amigos, a veces son amigos y también salen con este tipo de cuestiones, ¿no? No voy a citar otra vez al pobre taxista, que hay taxistas buenos. No, el negro es así porque es así, no quiere trabajar y quiere cobrar la asignación y es lo otro tampoco, y bueno, y no hay manera de que se salga de ese tipo de discurso, ¿no? Hay una creencia real en que eso es la verdad, ¿no? Que eso es el saber, ¿no? Por eso también esto que decimos como los discursos del saber y los discursos de la verdad, es tan importante también siempre ponerlos en tela de juicio, inclusive también los que nosotros señalamos, ¿no? Por eso también es importante eso. A Camila, hablando de la inferioridad biológica, creo que esto también aplica, sí, totalmente, ¿no? Camila, ¿no? Acá lo señala, ¿no? También era en los discursos aplicados a las mujeres, por supuesto, ¿no? Desde diferentes lugares, ¿no? Se ha insistido, ¿no? En la inferioridad biológica de la mujer, ¿no? Ahora tiene estas raíces biológicas, en otro momento tenía otras raíces, ¿no? En Grecia tenía otras raíces, ¿no? Se pensaba, ¿no? Tienen el mismo estatus que los esclavos, o que las cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto de todo eso, ¿no? Por eso siempre lo fundante es tan importante, ¿no? De los discursos fundantes. ¿Cuánto de todo esto se ha resignificado, pero ha cobrado nuevas formas, ¿no? En otro momento eran objetos, ¿no? Eran reducidos al papel de esclavos, aquello que en definitiva es propiedad de otros, y objetos. Bueno, se ha resignificado en términos del saber propio de la modernidad, ¿no? Son objetos y son usables, ¿no? En términos de objetos, en términos de objetos sexuales y en términos también de una biología inferior. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Acá Ramiro, yo creo, igual hablen, porque si no, yo creo que los mecanismos son los mismos en esencia, pero más sutiles y perfeccionados y cada vez más instrumentalistas para servicio del poder o en el capitalismo quien los puede pagar. No sé si son más sutiles y más perfeccionados, no estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh? No, creo que son, por eso a mí el concepto de saber y de verdad en Foucault, entre tantos de los que me gustan, esto de ese conjunto de enunciados, ¿no? De saberes, ¿no? Que se conforman como la verdad establecida de una época, que no se ponen en tela de juicio, que son los dogmas, ¿no? Que en otro momento eran los dogmas religiosos, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? El caso de Galileo Galilei, y que hoy toma la forma del dogma científico, ¿no? Parecería que todo lo que no tiene ningún tipo de discusión está validado en la ciencia, ¿no? Que toma hasta ribetes ridículos, ¿no? Cuando nos quieren vender algo, no sé, como eh, el jabón para lavar la ropa, ¿no? Está probado científica que la deja la ropa blanca, ¿no? Digamos, desde eso hasta cualquier tipo de verdad no se pretende establecer bajo un dogma científico, y lo que es científico parecería que no ofrece ningún tipo de discusión. No creo que sea más sutil y perfeccionado, ¿no? Creo que son la manera en que justamente se enlaza, ¿no? Los discursos del poder con los discursos del saber, o las formas de ejercicio del poder, mejor dicho, con los discursos del saber, se enlazan en una época producto de muchas cosas, no solamente de la conspiración, sino producto del azar, de un montón de cuestiones, y que, bueno, terminan produciendo estos efectos, estos resultados, ¿no? Ahí, bueno, acá Teresa está muy bien, ¿no? Esto que dice con respecto al COVID, ¿no? Casi esto es que mueran los que tengan que morir. O sea, yo tampoco yo lo he escuchado
de un expresidente, lo he escuchado de un presidente en ejercicio en Brasil, también, pero también lo he escuchado de amigos, o sea, no, digamos, es terrible, digamos, ¿no? Pero esta idea, ¿no? De casi parece una resignificación del discurso darwinista, ¿no? De la selección de los más fuertes, ¿no? Creo que ahí el discurso de la raza en el COVID, ¿no? Y del racismo en el COVID es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Justamente también cuando ataca no solamente, pero particularmente esos sectores que muchas veces no son caracterizados como sectores improductivos, ¿no? Y eso también realmente sigue casi una idea terrible y una idea muy iluminista, ¿no? De respecto del ser humano, iluminista en el mal sentido, ¿no? Siempre se suele señalar esto de que las vidas humanas son pensadas en los términos que pensaban los iluministas la historia, ¿no? Parecería que la única forma de ser y de ser completo es el ser adulto, ¿no? El ser adulto quiere decir, no sé, entre los 20 y los 50 años, ponele, ¿no? Que anteriormente a los 20 es la adolescencia, te falta algo, ¿no? La niñez, es como el llegar a ser, ¿no? Y que después viene la decadencia del ser, ¿no? Es una idea terrible y una idea iluminista, digo, pero como también, ¿no? Los diferentes discursos de la razón y de la modernidad, cómo impactan también en otras formas de pensar las cosas. Por eso también es siempre importante todo eso que ponértela de juicio, todo, ponértela de juicio cuestiones tales como el progreso, digamos, ¿no? Porque la idea que aparece acá es la idea de la idea progresista, ¿no? Uno va haciéndose para ser adulto, que ahí uno no tiene, es una completitud total, no hay carencia, ¿no? Etcétera, ¿no? El adolescente carece de cosas y después viene la decadencia, ¿no? Uno es ser de diferentes maneras en diferentes momentos, no es que uno llega a ser algo, ¿no? Digamos, ¿no? La idea del progreso, la idea de el iluminismo ha impactado mucho, y acá en el COVID, filtrado con esto, filtrado con discursos racistas, sí, es importantísimo esto que me señala Teresa. Bueno, para que no nos deprimamos los próximos 40 minutos, vayan sacando una hoja, sacando, quiero decir, los poemas que estuvieron seleccionando, ahora igual van a leer ustedes el que quiera primero. Una breve cuestión sobre, bueno, sobre Alfonsina Storni. Breve quiere decir 40 minutos restantes míos, no, no prometo ser breve. Primero, esta cuestión que señalamos siempre, ¿no? Que me parece muy importante, cómo se construye la historia, ¿no? Y cómo se ha construido la historia justamente de Alfonsina Storni, ¿no? Es casi siempre cuando en el secundario, ahora ya ya ni saben quién es, pero hace unos años, ¿no? Cuando preguntaba quién era Alfonsina Storni, o bueno, ahora alguno, sí tiene que recordar algo, lo que recuerda la mayoría y lo que ha quedado grabado casi en la memoria colectiva, ¿no? Una mujer que en los últimos años comenzó a escribir poemas sobre el mar y sobre la muerte, ¿sí? El mar, el amor y la muerte, ella en algún momento materializó esa tríada y se sumergió lentamente en el mar, ¿no? Esa es la imagen que más ha quedado grabado en la memoria colectiva de Alfonsina, ¿no? De la poeta romántica que un día se suicidó lentamente en el mar, ¿no? Y generalmente, si les preguntan por qué, por un hombre, por amor, ¿no? Digamos, una falacia, por supuesto, atrás de la otra, ¿no? Por más ganas que tenga uno de suicidarse, nadie se va a suicidar lentamente en el mar, ¿no? Uno va, y lo que hizo Alfonsina fue a la playa La Perla y se tiró a un lugar profundo y listo, ¿no? No se sumergió lentamente en el mar. Nadie piensa un final tan bello y tan estético, ¿no? Por otro lado, también, ¿no? Como sabemos, el suicidio es multicausal, ¿no? Es un fenómeno complejo,
y es un enigma, ¿no? Nadie se suicida solamente por una razón, nadie se suicida ni porque lo dejó el novio o la novia, o porque él reprobó el examen, o por cosas, ¿no? Digamos, primero es un enigma que se lleva a aquel que se suicidó, y por otro lado, es multicausal, ¿no? Se conjugan todo un conjunto, ¿no? de causas, de cuestiones que tienen que ver con lo individual, con lo psicológico, con lo social, con lo cultural, muchas veces, y confluyen todas esas, ¿no? Y no hay explicación, no hay una sola causa, pero podemos sí decir que es multicausal, ¿no? Es un enigma, en eso recuperamos la dimensión que le da Freud al suicidio, ¿no? El suicidio para Freud es un enigma, ¿no? Y creo que está bueno eso, recuperarlo siempre, ¿no? Pero sí lo que podemos decir es multicausal, ¿no? En el caso de Alfonsina, podemos barajar hipótesis, como siempre, porque son enigmas, pero por supuesto habrá jugado muchísimo el hecho de que estaba gravemente enferma, ¿no? Gravemente enferma de cáncer, en un momento en que los tratamientos del cáncer eran terriblemente invasivos, ¿no? Terriblemente dolorosos, ¿no? Y si uno piensa, ¿no? También los contextos, porque eso sí, creo que influye, por supuesto, contextos sociales, culturales. Uno piensa el suicidio de Alfonsina y siempre se lo suele situar en esta década, ¿no? La década del 30, la de los poetas suicidas, ¿no? Hay tres poetas, ¿no? Mejor dicho, tres escritores, ¿no? Que se suicidan, ¿no? En esta misma época. No parece casual, ¿no? Siempre hay algo de lo cultural, de lo político, que influye, ¿no? Son tres, además, poetas que estuvieron muy ligados, además, al mundo de la política, ¿no? Por un lado, Leopoldo Lugones, ¿no? Que hace toda esta trayectoria, ¿no? Política, que va desde el anarquismo, ¿no? Desde la izquierda, y que termina en la más terrible derecha, ¿sí? Amparando, ¿no? Primero justificando los golpes de Estado a partir del triste discurso en Ayacucho en 1924 de la Hora de la Espada, que termina escribiendo la proclama militar de Uriburu, ¿sí? Del dictador de 1930, de José Félix Uriburu, que bueno, y que finalmente cuando se suicida, por un conjunto también de cuestiones, también, ¿no? Señala entre las cuestiones, cuando deja la carta suicida, ¿no? Él llega a decir que no deje que ninguna calle se llame como él, quiere ser completamente olvidado, ¿no? Entre las cuestiones que señala es que, bueno, que también fracasó políticamente, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Se suele decir también un enamoramiento también fracasado, un conjunto, como siempre, ¿no? Que decimos de causas, ¿no? que motivan al suicidio. Es muy también interesante, después también, si quieren revisar, ¿no? Todo, por lo menos tres de estas son Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, ¿no? Los poetas suicidas o los escritores suicidas, y Horacio Quiroga, ¿no? Pero tanto Horacio Quiroga como Leopoldo Lugones van a formar parte de una familia de suicidas, ¿no? Leopoldo Lugones, el poeta, el escritor, se suicida. Su hijo, tristemente célebre por haber popularizado, por ser comisario general durante el gobierno de Uriburu y popularizado la picana, ¿sí? Que se suele decir que es un invento argentino, no, del que por supuesto uno no se puede vanagloriar. No es argentino, igual lo habían utilizado ya en Uruguay, pero bueno, se suicida también el hijo de Leopoldo Lugones, y si no me equivoco, la nieta de Leopoldo Lugones, Piri Lugones, también se suicida, no estoy del todo seguro, si no les puedo decir, pero estoy casi seguro que se suicida cuando Desapareció la dictadura, perdón. desapareció la dictadura, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensé que había tomado Inclusive la la pastilla mataron cianuro. con la picana, a Sí, propósito. sí, 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 es cierto. Sí, siempre se suele señalar esa paradoja también siniestra y terrorífica. Yo a veces por eso siempre dudaba, no recordaba si no había tomado cianuro, esa práctica que hacían a veces los montoneros para no confesar bajo tortura, pero creo que es como dice Alejandro, ¿sí?
Bueno, Horacio Quiroga, también, ¿no? Fuertemente ligado, también ¿no? Uruguayo, pero fue muy fuertemente ligado a la literatura y a la política argentina, ¿no? Es uno de los primeros que trabaja lo que se suele llamar casi el origen de, que también lo encontramos en Alfonsina, ¿no? Pero de la cuestión social, ¿no? En la literatura, es uno de los primeros que trabaja cuentos como El Mensú, ¿no? U otros tantos, bueno, que justamente trabaja todo el tema de los trabajadores y de la explotación terrible de los trabajadores en Misiones, ¿sí? Después va a ser esto tras la muerte, ¿no? Del suicidio de Quiroga, plasmado por su hijo, que va a escribir el guión, en una película de Mario Soffici que les recomiendo, está en YouTube, está basado en cuentos de Quiroga, que se llama Prisioneros de la Tierra, ¿no? Que retrata justamente toda esta cuestión de los mensúes. Pero bueno, el hijo de Quiroga también se suicida, Darío. Una mujer, que la madre de Darío también se había suicidado, digamos, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? de familias de suicidas. Pero bueno, digo, ese clima de época, ¿no? Que hace también a causas y factores donde uno intenta explicar el suicidio, ¿no? Yo creo que hay una confluencia, como les digo, es un enigma siempre, pero una confluencia de múltiples factores en donde climas de época seguramente también, ¿no? Acompañan, ¿no? Esto. En el caso de Alfonsina, esto lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Eh, es muy conveniente, ¿no? Para el poder hegemónico reducir a la figura de Alfonsina a la figura, en definitiva, de la mujer romántica, ¿no? O loca, que un día decidió materializar esos poemas sobre el amor, el mar y la muerte, y que termina sumergiéndose, ¿no? Lentamente en el mar, ¿no? Lo que hace esto es justamente sumergir otras luchas en las cuales se cifró la vida de Alfonsina, ¿no? Luchas que tienen que ver con su pertenencia ideológica, sobre todo al anarquismo, ¿no? Escribió poesías románticas, por supuesto, pero también escribió poesías donde ponía al desnudo, en definitiva, las formas y el ejercicio seductor, ¿no? En que los hombres dominaban a las mujeres, ¿no? Lo que hoy llamaríamos sistema patriarcal, ¿no? O lo que Bourdieu llama dominación masculina, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, hay muchas luchas también civiles en función justamente de los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres, que también parecen oscurecidas, ¿no? Frente a esta mujer loca que un día decide suicidarse, ¿no? Es muy conveniente para el poder hegemónico dejar esto y no poner de relieve todas estas cuestiones en las cuales se cifra también la vida de Alfonsina, ¿no? Y por eso también es muy importante reivindicar, ¿no? Reivindicar a la Alfonsina feminista, la llamaríamos feminista van la letra, ¿no? La Alfonsina anarquista, a la Alfonsina que luchó por los derechos civiles, políticos, de las mujeres, a la que denunció el sistema patriarcal, ¿sí? Como también decimos, ¿no? Si hay que poner un origen arbitrario, ¿no? de la literatura argentina, ¿por qué pensarlo en el Amalia de Mármol y no pensarlo en Estela de César Duayen, que siempre decimos, ¿no? Estela es una novela de una escritora, ¿no? De Emma de la Barra, ¿no? Que tiene que escribir con seudónimo, y es casi la primera novela argentina porque es una novela en donde no aparece el atravesamiento político. Es decir, no aparece en este sentido, quiero decir. Emma de la Barra no es política, por empezar, y lo que desarrolla en su novela Estela, que es muy buena, por otro lado, es una ficción, ¿sí? Entonces ahí aparecería. ¿Por qué no hacerlo nacer ahí? Otra cuestión, ¿no? Se suele decir también que lo que se suele llamar, ¿no? Las aguas fuertes, ¿no? Que popularizara Roberto Art, él es el gran creador de las aguas fuertes, ¿sí?
No, bueno, Alfonsina también, o antes, o por lo menos en la misma época que Roberto Art, escribía en revistas feministas, ¿no? O en revistas que estaban dirigidas a mujeres, pero aprovechaba también para hacer otros señalamientos, y no los típicos, ¿no? Que reducen a la mujer al papel del ama de casa, esposa, madre, etc. Y en cierta forma ella inaugura también las aguas fuertes. Por lo menos se puede decir que las hicieron en paralelo, no que las hizo un varón, ¿no? Entonces, bueno, reivindicar todas estas cuestiones están bien, ¿no? Poder pensar en otra clave, ¿no? Las pioneras en relación a las luchas de género, también en circunstancias muchísimo más adversas, ¿no? También una mujer, ¿no? Que se reivindica, ¿no? Como madre soltera, ¿no? En una época también muy difícil, ¿no? Para reivindicar esto, ¿no? Entonces, bueno, esto como marco general, sobre todo, ¿no? A la figura de Alfonsina. Así que, bueno, Catu me había hecho, bueno, quedó antiguo el chiste porque lo hablamos muchas cosas después, pero el mate es argentino, la picana uruguaya. Muy bien, acá en un acto de nacionalismo, ya que entramos en la década del 30, está muy bien hacer estas salvedades, ¿no? El mate y el colectivo, ¿sabes? Es argentino. ¿Qué les iba a decir? Bueno, si quieren ver la selección que hicieron ustedes, así también ligamos al placer de la literatura y a lo que ustedes quisieron seleccionar. Quien quiera comenzar a leer, y voy mientras apagarse, ¿sonó mucho el teléfono cuando...? ¿No? Bueno, voy a apagar, pues lo voy a silenciar. Mientras... ¿Quién quiere romper el hielo de la...? Bueno, lo rompo yo el hielo. Dale. Seleccioné La Loba, pero no lo voy a leer todo porque es muy extenso. Con las primeras 4 estrofas basta. Dale. Y dice, yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño. Pero tampoco riáis, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. Está buenísimo, ¿no? Sigue, pero es muy extensa. Pero ahí te reduce, mirá las ovejitas, dicen. Es muy guacha, muy buena. Me encanta, es una de mis poesías preferidas, la verdad que, bueno, aparte muy buena la selección. Sí, no, seleccionen la parte que ustedes quieran y que también les da placer para leer. Sí, ¿quién quiere seguir? ¿Alguien que va a ver? Pensé lo mismo, o sea, tengo varios, pero ¿puedo leer otra parte? Dale, Giselle, sí, del sí. mismo. Dale, por supuesto. Ahí arranco. La montaña brusca, que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío, donde quiera que sea, que yo tengo una mano, que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme, que se venga conmigo, porque yo estoy de pie, de frente al enemigo. La vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. No, muy buena selección también, Giselle. Buenísima, divina también de otra parte de La Loba. ¿Quién más seleccionó? Bueno, o si quieren comentar las poesías de las compañeras, ¿no? O sea, son muy, tienen imágenes muy fuertes, ¿no? Inclusive para ahora, ¿no? Digamos, ¿no? La imagen... Sí, sí, tengo una. Dale, Tengo una que se llama Hombre Pequeñito. Dale, me encanta. Sí, no,
me pareció terrible. Bueno, lo leo. Dale. Hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito. Hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Bien pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Es genial. Es genial, es genial. Es tremendo, pareciera como si se hablase a ella misma, como si estuviese diciéndose a su inconsciente, no sé, lo sentí así. Está muy bueno. Y piensen también cuánto puede alertar, ¿no?, a otras mujeres, ¿no? La imagen, cuando les decía esto de las aguas fuertes, acá, bueno, parece una metáfora fuertísima, ¿no? La metáfora del hombre pequeñito que se cree más que la mujer, ¿no? Cuando les decía las aguas fuertes, ella hace unas tipologías también de hombres, ¿no? Y también las imágenes son muy fuertes, ¿no? El hombre dinosaurio, ¿no? El hombre policía, ¿no? Digamos, también agarra esta beta tan fuertemente feminista donde denuncia las diferentes maneras en las cuales se ha manifestado justamente, ¿no?, la dominación femenina, ¿no?, y el sistema patriarcal. Tommy, ¿habías seleccionado vos también? No, me encantaría. Me encantaría, pero me centré tanto en la lectura de Foucault que se me pasó esto, pero me hubiese encantado leerlo. Si alguien más quiere leer, no, igual Tommy, vos ya te digo, no te podemos pedir más. No sé, nos haces el WhatsApp, nos seleccionás los textos, nos pones en los textos me encantaría limpios. Porque además están buenísimos los poemas. Me encantaría leer uno, pero... Seleccioné el de Mi padre se cuenta. Ah, dale, Ernesta, dale. Dice, de mi padre se cuenta que de casa partía, cuando rayaba el alba seguido de su galgo, y en el largo camino, por divertirse en algo, lo miraba a los ojos y su perro gemía, que andaba por las selvas buscando una serpiente, pero casi al encontrarla sobre la cola erguida, al asalto dispuesta de un balazo insolente, se gozaba en dejarle la cabeza partida, que por días enteros, vagabundo y huraño, no volvía a la casa y como un ermitaño, se alimentaba de aves, dormía sobre el suelo. Y solo cuando el sonda grandes masas ardientes de arena y de insectos levantan los calientes, de ciertos sanjuaninos cantaba bajo el cielo. Buenísimo, sí, a mí también me encanta la del padre, ¿no? También, qué imágenes tan fuertes también, o sea, son afectuosas, pero a la vez muestran, ¿no?, un paradigma también de hombre que realmente a ella también, ¿no?, debe haber influido mucho también en su poesía y en querer liberarse también de ese paradigma de hombre, ¿no? Huraño en la casa. Bueno, el padre murió muy joven, murió a los 42 años, con problemas de alcoholismo, pero bueno, la familia, por supuesto, como suele suceder muchas veces con un integrante alcohólico, la pasó muy mal, ¿no? Pero acá cómo conjuga, ¿no?, a la vez el afecto con una denuncia, ¿no?, a una tipología de hombre que también, ¿no?, representa mucho de esto que venimos diciendo, ¿no?, del paradigma masculino. ¿Alguien más? Buenas, ¿qué tal? Yo estuve, me llama la atención esta poesía, bueno, porque estaba mucho con el tango así, y porque me hizo acordar, o sea, por algunas palabras me hizo acordar también a la canción de Alfonsina del Mar. Dice, versos a las tristezas de Buenos Aires. Tristes calles derechas, agrisadas e iguales, por donde asoma a veces un pedazo de cielo. Sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo me apagaron los tibios sueños primaverales. Cuando vagué por ellas, distraídas, empapada, en el vaho grisáceo lento que las decora, de su monotonía mi alma padece ahora. Alfonsina, no llames, ya no respondo a nada. Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero,
Viendo en días de otoño tu cielo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada, que entre tus calles rectas, untadas de su río, apagado, brumoso, desolante y sombrío, cuando vague por ellas, ya estaba ya enterrada. Es hermoso. Buenísimo, divino, divino. Me encanta ese. Y ese forma parte de toda una serie de poemas. Y piensan también, ¿no? Ella viene, ¿no? Vivió en diferentes lugares. Ella nace, bueno, ella nace en Suiza, ¿no? Pero después vive mucho tiempo en San Juan, vive otro tiempo en Rosario. Pero piensen, bueno, una mujer que no recuerdo si embarazada o viene a tener el hijo acá a Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, sola en definitiva, ¿no? O embarazada o con su hijo, ¿no? Escapando de una historia con un hombre casado, ¿no? Y enfrentándose también a esa Buenos Aires, ¿no? Que, a ver, en cierta forma, ¿no? Ella llega en la década del 30, ¿no? En una década que muchos también, ¿no? Trabajadores y trabajadoras vienen, ¿no? Para escapar, ¿no? De la miseria, ¿no? Muchas veces del campo, de las provincias, y muchos de ellos se terminan integrados, ¿no? En el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Tiene otra sobre Buenos Aires que a mí me gusta mucho, que es este, mira. Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las manos, grandes las piernas y los pies, y pequeña la cabeza. Por eso cuando los nervios se le ponen en tormenta, siente como los muertos indios se le suben por las piernas. Tiene en la boca una sonrisa traviesa, y abarca 2 golpes de ojo toda la costa de América. Ay, si un día te crece como los pies la cabeza. Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, cuadrado, cuadrado, cuadrado. La gente ya tiene el alma cuadrada. Ideas en fila, ángulo en la espalda. Yo mismo ayer he vertido una lágrima, Dios mío, cuadrada. A mí se me gusta mucho, sobre todo, bueno, la relación que hace entre Buenos Aires y el hombre, ¿no? Entonces, con pequeña la cabeza también. Y cómo, en definitiva, piensa también, ella llega de una provincia a una gran ciudad, ¿no? Cómo define también muy, muy poéticamente todas estas características, ¿no? Por un lado, las características arquitectónicas, ¿no? Las casas cuadradas, pero que hacen también a las mentes cuadradas, ¿no? Y que hacen también a la circulación eterna, ¿no? De las personas, ¿no? A la soledad también de las grandes ciudades, ¿no? Un impacto muy grande además para una mujer que, ya les digo, no recuerdo, creo que viene embarazada o viene con el hijo, ¿no? Y viene sola a enfrentar a ese gigante, ¿no? A Buenos Aires. ¿Cómo define también el mundo del trabajo alienado, ¿no? En muy pocas palabras. Les leo yo uno que seleccioné. No hice una selección de qué fragmentos, así que se los voy a leer, tampoco está tan largo. Bueno, y dice así. Escrútame los ojos, sorpréndeme la boca, sujeta entre tus manos esta cabeza loca, dame de beber veneno, el malvado veneno que te moja los labios a pesar de ser bueno. Pero no me preguntes nada, de por qué lloré tanto la noche pasada. Las mujeres lloramos sin saber porque sí. Es esto de los llantos, pasaje baladí. Bien se ve que tenemos adentro un mal oculto, un mal un poco torpe, ligeramente estulto, que se asoma en los ojos con bastante frecuencia y hasta lo manejamos como una dúctil ciencia. No preguntes, amado, lo debes sospechar. En la noche pasada no estaba quieto el mar. Nada más. Tempestades que las trae y las lleva, un viento que nos marca cada vez costa nueva. Sí, vanas mariposas sobre jardín de enero. Nuestro interior es todo sin equilibrio y güero. Luz de cristalería, fruto de carnaval, decorado en escamas de serpientes del mal. Así somos, ¿no es cierto? Ya lo dijo el poeta. Movilidad absurda de inconsciente coqueta. Deseamos y gustamos la miel de cada copa y en el cerebro habemos un poquito de estopa. Bien, no me preguntes. Torpeza de mujer. Capricho, amado mío, capricho debe ser. Oh, déjame que ría. ¿No ves qué tarde hermosa? Espínate las manos y córtame esa rosa. Bueno, este me gustó en particular, esperen que no puedo volver. Acá está. Porque de algún modo pone en cuestión, me parece, o sea, primero como de un modo bastante erótico, por lo menos al principio,
pone en cuestión esta cuestión de la irracionalidad y esto del llanto de la mujer, ¿no? Como que esto, pareciera que está diciendo lo contrario, pero en realidad está poniendo en cuestión esto de que lloramos mucho y que somos muy sensibles y de que somos muy, muy débiles, y bueno, un poco eso dicho de una forma muy hermosa, así que bueno, por eso la quería compartir. No, En la y parte que además- dice, Sí, no, perdón, en la parte que dice, dijo el poeta, ¿decís que se lo dirigió a alguien en particular o es algo como más genérico, como diciendo se dice que está muy bueno el poema? No lo sé, la verdad. No, a mí lo que me encantó es esto que también de cierta forma señala Sofi, esto de que, a ver, lo que hace también Alfonsina, ¿no? Y también tan prematuramente, es poner en el centro el deseo femenino, ¿no? O sea, por primera vez, ¿no? La mujer tiene deseo, ¿no? La mujer también puede desear. Lo va a hacer en diferentes momentos, inclusive en una poesía, una de las últimas, ¿no? Había una tranquilidad. Es cuando dice, cuando ella anuncia que se va a matar, hay una tranquilidad, dice, porque dice, el hombre más bello no desear amar, ¿no? Por fin se va a terminar también ese deseo que parecería que siempre es lo propio solamente de los hombres. Bueno, ella lo tuvo toda su vida, ese fuego y ese deseo por los hombres, ¿sí? Acá Malena y Luna te piden el nombre del poema, Sofía. Capricho. Capricho de... ahora les digo en qué texto está, en qué libro. Ahí les digo. La inquietud del rosal, que es de 1916, es como de lo primero. El primero, exactamente. Y acá, bueno, acá ella tuvo un romance con Horacio Quiroga, y cuando él se suicida le dedica también un poema. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como se mueren en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo, y se acabó la feria, y allá dirán, perdón. Volveré a verte, Horacio, y sonreiremos, y allá dirán. Sí, es más largo, pero también hice una selección. Bueno, y el de Tú me quieres blanca lo conocen todos, ¿no? Sí. ¿Quién lo quiere leer? ¿Dónde están? ¿Qué página Para está? Pon el Tú que me quieres blanca y lo seguro te conoce aparece. todo el mundo, pero me parece igual importante leerlo porque quizás el que no lo conoce o la que no lo conoce es muy clave. Yo lo tenía preparado, si quieren. Ah, por lo supuesto, leo. Camila, obviamente. Me da un poco de vergüenza, por eso no sabía. Bueno, Tú me quieres blanca, de Alfonsina Storni. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea Azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles, los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Mirá, Camila, estaba reensayado esto, felicitaciones, me encantó además la lectura. Increíble, increíble. Increíble lectura, además. Yo no había leído mucho
de Alfonsina, y también en todo este contexto que veníamos hablando del racismo, estaba como un poco influenciada, y digo, es la primera vez que como que él quizás se ponía en cuestión de asociar lo blanco, el alba y lo puro a algo malo, digamos. Cuando lo leo, es como, me estás pretendiendo hacer todo esto cuando vos encima sos un desastre, pero como eso, como hasta lo pensé desde ese lugar, de cómo se asocia lo blanco a lo bueno, a lo que se debe ser, digamos, al deber ser. Así es, no, está buenísimo, eso mira, nunca lo había pensado y está súper, súper bueno. Y además, bueno, siempre señalábamos, ¿no? Es una versión, ¿no? De un poema bastante distinto, pero bueno, que tiene algunos elementos similares, siempre se lo suele asociar a un poema, después míralo en internet, de Sor Juana y Inés de la Cruz, que se llama Hombres Necios, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no? Porque las dos justamente lo que hacen es una acusación, ¿no? Al mundo de los hombres y a los varones que pretenden algunas cosas a las mujeres, que ellos además, que no son valores en sí mismos, pero que ellos además nunca cumplen, ¿no? Así que si quieren después hagan la interrelación entre Tú me quieres blanca y Hombres necios. ¿Alguien más había preparado alguna otra? Camila nos humilló a todos, ahora nadie quiere. Una lectura preciosa hizo además. El último fragmento bueno, si quieren alguien más, la que seleccionó y cerramos. Que me gusta mucho a mí, se llama Oveja Descarriada. Oveja descarriada, dijeron por ahí. Oveja descarriada, los hombros encogí. En verdad descarriada, que a los bosques salí. Estrella de los cielos, en los bosques pasí. En verdad descarriada, que el oro que cogí. No me duró en las manos y a cualquiera lo di. En verdad descarriada, que tuve para mí, el oro de los cielos por cosa baladí. En verdad descarriada, que estoy de paso aquí, ¿no? Que es una reivindicación de la oveja negra y de la oveja descarriada que va también muy a tono con el otro, ¿no? Con el de la loba, ¿no? En el de la loba decía, no soy como las ovejas, pero si tengo que ser una oveja, acá estaría diciendo, no sería orgullosamente la oveja descarriada, ¿no? Piensen, ¿no? Una mujer que se dedica a la literatura, una madre soltera, ¿no? Una anarquista, que además también en muchos poemas reivindica el anarquismo. ¿Alguien más seleccionó? Bueno, yo voy a leer el último. Dale, Lola. Se llama El silencio. Nunca habéis inquirido por qué, mundo tras mundo, por el cielo profundo, van pasando sin ruido. Ellos, los que transpiran las cosas absolutas, por sus azules rutas, siempre callados giran. Solo el hombre, pequeño, cuyo humano latido en la tierra es un sueño, solo el hombre hace ruido. Así es. Lola me llamó al silencio, además. Y hombre pequeñito no me conocen, pero soy bastante chiquito, así que todo coincide. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por todas y todo lo que hicieron en la selección. Aparte, bueno, también es un lindo momento de placer, ¿no? Poder compartir la literatura, ¿no? en este espacio, que siempre hemos leído unas cosas espantosas. Y bueno, además inauguramos una nueva sección que lo podemos ir retomando cada una cierta cantidad de semanas, ¿sí? Bueno, para la vez que viene tendríamos los textos de Art y vamos a sumarle por lo menos algunos de los textos de Cortázar, ¿sí? Aunque sean 2 textos de Cortázar, son 2 textos muy cortos, uno de ellos seguramente lo leyeron, así que sería solamente un texto de Cortázar. Uno es Casa Tomada, ¿no? de Julio Cortázar, ¿sí? Que seguramente todos leyeron, y el otro es Las Puertas del Cielo, ¿sí? Hacemos esos 2, y si pueden, y si hacen a tiempo, está bueno como apoyo teórico, yo por supuesto estamos comenzando ya con el peronismo, un texto de Carlos Gamerro que se llama Cortázar, inventor del peronismo, ¿sí? Esos serían los textos para el lunes que viene. O sea, tendríamos los textos de Art, los que tenemos para hoy, La Isla Desierta y
Saverio el Cruel y esos textos de Cortázar, más el texto de Gamarro. Si quieren seleccionar un aguafuerte corta, él tiene un aguafuerte también muy conmovedora, cuando mataron a este anarquista, ay, ahora no me sale el nombre, ya entró en periodos de sombra ya. Y cuando a ver, creo que lo pusieron en el chat. Ah, sí, cuando mataron a Severino, ¿sí? Así que si quieren también podemos leer, es un texto muy cortito, no es muy, muy lindo. De Cortázar, Casa Tomada y Las Puertas del Cielo, ¿sí? Y el texto de Gamarro de Cortázar, inventor del peronismo. Bueno, cada algunas semanas pueden inclusive seleccionar ustedes, el autor, la autora, podemos hacer también esta parte más placentera, que nos relaje un poco de tanta literatura horrorosa. Bueno, por mi parte nada más. Muchísimas gracias para todas y para todos. Y bueno, buena semana y nos vemos el lunes que viene. Gracias, hasta el lunes. Gracias, chao. Chao, Chi, nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Luego. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. gracias. Chao, Chao, un gracias. placer. Nos vemos.